Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Salvador Recinos y este día les vamos a estar hablando acerca de la adolescencia. También buenas tardes, mi nombre es Elena, también un poco de los cambios hormonales que sufren algunos adolescentes. Sí, mi nombre es Sergio Rodríguez, igual vamos a hablar acerca de las dificultades que hay en un adolescente. Y mi nombre es Iris García y les vamos a hablar acerca de la definición de la adolescencia y de las etapas de ella. Ok, en su opinión, ¿qué es la adolescencia? Pues yo creería que es el cambio que pasamos de la niñez a ser adolescente y los cambios que vamos teniendo, ya sea hormonales, psicológicos y físicos. Sí, normalmente para mí la adolescencia es también ese cambio que hay, como dice Iris, ¿verdad? De hormonal y físico, y aparte de eso, o sea, el tema de la pena que entra en el adolescente. Aparte de ser una etapa de cambios, también es una etapa de ser curioso, porque todos en la adolescencia creo yo que hemos pasado por una etapa o un momento en que queremos ser curiosos en algo, no solamente en probar cosas indebidas, sino que en cualquier cosa. Siempre andamos como metiéndonos en problemas en la adolescencia. A algunos se les nota más y a otros son como un poco más reservados. Entonces podemos entender que la adolescencia es el paso de dejar la niñez y convertirnos en alguien maduro. Así es. ¿Y qué cambios son los que se observan más seguido? Pues para empezar serían los cambios físicos, ¿verdad? El crecimiento en la altura, por ejemplo los varones crecen un poquito más, les cambia la voz, empieza a aparecer bigotito, vellos en las axilas, los brazos se vuelven como que mucho más velludos en las niñas. Y en cambio las niñas, por lo menos que empiezan los cambios físicos, el crecimiento de los pechos, la llegada de la menstruación, cambios hormonales también y cambios también así psicológicos se podría decir, porque recordemos que entrar en la etapa de la adolescencia de las niñas es como una etapa bien difícil para uno, experimentar algo nuevo con respecto a la menstruación, que muchas veces lo toleramos, ¿no? ¿Verdad? Entonces esos podrían ser uno de los cambios que podríamos tener. También en esos cambios hormonales entra como el apetito sexual, que es bien llamado, ¿verdad? Puede entrar es más notable en la adolescencia, pero puede estar incluso antes o incluso después de la adolescencia, pero es más notorio dentro de la adolescencia. Entonces, como empiezan los cambios hormonales, también empiezan ese apetito sexual, que no solamente es para reproducirse, sino que también son emociones, empiezan las fantasías, más que todo se ve afectado, o lo que se dice en sí, que los varones son los que representan más esas fantasías que tienen sueños húmedos, que más que todo se les nota a ellos, ¿verdad? Porque por su físico, pero también las mujeres pueden, o las señoritas pueden sentir un apetito sexual igual que el de los hombres, solo que... ¿Qué opinas tú, Sergio? Sí, realmente mi punto de vista es que muchas veces también ese cambio cuando viene el joven o el adolescente, ¿verdad? En este caso, muchas veces lo que sucede es que ellos, aparte de querer experimentar algo, tienden a tener muchos problemas con los padres. ¿Por qué? Porque tratan de no son muy sinceros con sus papás, o sea, ya comienzan a alejarse un poco de ellos, ya ahí donde entra, existen problemas en sus hogares. ¿Por qué? Porque el papá muchas veces quiere darle un consejo al adolescente y el adolescente no lo toma. Por eso muchas veces muchos adolescentes toman malas decisiones por no escuchar un consejo. Y es que eso entra también en los cambios, ¿verdad? Porque los adolescentes sienten mucha ira, manifiestan su desinterés o su falta de empatía o respeto en el hecho de que, por ejemplo, si tienen algún problema con sus padres, algunos explotan de inmediato, otros lo que hacen es reservarse y alejarse. Entonces entra así como que, no, está en la etapa de rebeldía, está en la etapa de que quiere estar solo, está en la etapa de que es solo encerrado en el cuarto pasa, no, solamente jugando. Pero son esos cambios que a veces los padres no notan a simple vista, piensan de que es que mi hijo es bastante tranquilo, es que mi hijo es demasiado rebelde, pero a veces el adolescente
siente, o sea, resiente esos cambios, pero no puede o no encuentra la forma de expresar esos cambios. No es, ay, que mamá me siento, por ejemplo, las mujeres, cuando tenemos el periodo sentimos como los cambios hormonales y eso es bastante verídico. Que por ejemplo de repente nos sentimos enojadas y no sabemos por qué. De hecho a mí me ha pasado que yo siento que yo ando enojada y ¿por qué ando enojada? O sea, hasta conmigo misma me da ganas de llorar, o sea, y uno de mujer no entiende por qué. O sea, yo no entiendo por qué me siento enojada si no me han hecho nada, o porque todo me cae mal, o porque tengo ganas de llorar. Entonces, esos cambios hormonales que hay en la mujer también hay en el hombre, pero son menos notorios. Ok, entonces quizás podamos entender que el cambio se divide en dos facetas, hormonales y psicológicos. Exacto. Y físicos. Pero dentro de los psicológicos, ¿qué podríamos decir? Pues para empezar sería, como decía Elena, que esa parte de la rebeldía que tienen los adolescentes, que todo lo puedo hacer, que nadie me manda, y ya porque ya crecí, ya puedo hacer las cosas a mi antojo y no es así. Afecta mucho también la confianza que se tenga con los papás y también los límites que se haya creado el papá con este adolescente. Entonces, dependiendo de cómo ha sido educado, así es como va a ir cometiendo errores o no. Entonces, y tomando buenas o malas decisiones también. Otra parte de los cambios psicológicos sería el saber cómo es uno realmente como adolescente, qué es lo que quiere hacer, cuáles son sus gustos sexuales también, porque ahora los adolescentes son como más sueltos, saben cuáles son sus preferencias o si siguen guardándose las cosas o tienen la suficiente madurez para venir y contarle a sus papás, mire, a mí me gusta este tipo de personas o no. Todo ese tipo de cosas están pasando hoy en día y podría, en mi opinión, decirle que sería de los adolescentes también. Entonces podemos entender que esa etapa es donde nos empezamos a conocer psicológicamente hablando y a entender qué es lo que nosotros queremos llegar a ser y a dónde queremos estar. ¿Podría decir que sí? Sí, y aparte de eso hay un problema que muchas veces quizás los papás no lo llegan a percibir en los jóvenes, es que muchas veces ellos se deprimen por todo y por nada. O sea, los deja una bicha, o sea, el entrar en ese periodo de querer andar de novio, ¿verdad? Y que, o sea, su primer amor, sí. Entonces, se vuelven locos, llega un momento que ellos comienzan a deprimirse y muchas veces los papás no logran captar la idea del adolescente por lo mismo, porque les da mucha pena y no les gusta, o sea, que los papás se den cuenta de todo. Pues entonces yo siento que en el área de psicología el adolescente muchas veces tiende a sentirse deprimido y lo que sucede es que los papás, por no entender el problema que sucede, muchas veces se han escuchado hasta casos que se han envenenado, se han ahorcado, o sea, se han suicidado ellos solos, pues entonces han presentado ese problema. Y claro, ¿verdad? Todo eso se puede prevenir, ¿verdad? O sea, bueno, al menos hoy en día que nosotros nos podemos informar o bueno, ya como papás, los que son papás, o sea, ya pueden educarse un poco más a cómo educar al adolescente desde su niñez, empezando desde su niñez, ¿verdad? Perdona que te interrumpa, Sergio. ¿Creen que la falta de información de nuestra generación antes viene a afectar a la generación que está ahora? Porque yo siento que la información que tenemos ahora para formar a los pequeños o estar consciente de qué es lo que podemos esperar va a influir en cómo nosotros vamos a entender la adolescencia de nuestros hijos. Lo que pasa en ese caso es de que si antes, como tú lo decís, ahora hay información y hay mucha información que se puede buscar, tenemos el acceso para hacerlo, pero antes, como no había, esos adolescentes crecieron sin conocer, o sea, sin saber por qué estaban sufriendo esos cambios, por qué se sienten así, por qué pasé por esto, por qué ahora soy así. A veces determina también cómo vamos a hacer en la etapa adulta, perdón. Entonces, como yo crecí así, un adulto, yo crecí así, entonces no tiene las herramientas o no busca la forma de ayudar a su hijo o a un adolescente en crecimiento. Yo quería tocar algo que Iris mencionaba, que era ahora los adolescentes son más sueltos.
Y yo siento que la parte de información viene a conllevar bastante a esto, porque ya que hay mucha información en el medio, los adolescentes están ya predeterminados pues, siendo parte de otra generación, una generación donde hay la información está a la mano. Antes creo que se tenía que llevar donde un psicólogo o psiquiatra cuando estaba en la parte de la adolescencia para poder entender lo que tenía, y realmente era que simplemente estaba pasando sobre la adolescencia. Pero me llamó bastante la atención. ¿Qué pueden opinar acerca de eso? Bueno, ok, sí, fíjense que yo pienso que la falta de información o la mucha información muchas veces a los jóvenes o a los adolescentes, bueno, hoy en la actualidad se puede fijar con lo de las redes sociales, el Instagram, el Facebook y todas las redes sociales. Muchas veces el adolescente, antes de llegar a la etapa de la adolescencia, conoce mucho sobre la sexualidad, porque, o sea, no hay algo que esté rigiendo o esté velando, por decirlo así. Bueno, muchas veces los padres no lo hacen de ver a sus hijos qué es lo que ven en las redes sociales. Entonces muchas veces, o sea, si ustedes se fijan en redes sociales, sale muchas mujeres desnudas, salen videos que muchas veces nos pueden parecer chistosos, pero el adolescente lo va tomando y lo va adaptando como parte de su vida. Entonces, aparte de eso, si antes se puede decir que no había mucha información, ¿por qué? Porque si ustedes se recuerdan, antes a la mujer cuando le venía el periodo decían, te visito el viejito, ¿no? O sea, o sea, no sé si se acuerdan de eso, ¿verdad? Entonces, hoy no, hoy la mayoría de adolescentes ya un periodo menstrual, ya vino la regla, o sea, como normalmente se conoce. En los jóvenes o en los adolescentes igual también, ¿verdad? Pasaba, estás comiéndose un poco, parece que decían, no sé si se recuerdan, pues. Entonces, sí, muchas veces la falta de información, bueno, hoy en nuestras generaciones siento que ya no ha sido como muy, ¿cómo decirle?, con muchos problemas. ¿Por qué? Porque, o sea, hay muchas redes sociales, o sea, hay mucha información, Entonces, ¿creerían que el despertar del líbido de alguien que todavía es preadolescente es malo o es bueno? Pues yo creería que yo creo que es algo normal, o sea, que es algo que todos vamos a pasar. O sea, así como la enfermedad de la presbicia, aunque no hayamos usado lentes en nuestra juventud, todos vamos a llegar a necesitar lentes por la presbicia. Entonces creo que la etapa de la adolescencia todas la vamos a pasar, pero también viene a afectar el entorno del adolescente. Si su entorno, por ejemplo, es de discriminación, que por ejemplo a las señoritas les viene el periodo y lo toman como un chiste o como que es algo malo, la adolescente va a crecer pensando que es algo malo, que no debería de tenerlo o que está enferma. Entonces siento yo que tiene mucho que ver el entorno también, porque nosotros atacamos a los adolescentes como que es la etapa más rebelde. Y ciertamente, aunque se dan cambios físicos y emocionales, no significa que sea una etapa rebelde, sino que los adolescentes o en esta etapa se muestra o mostramos un poco más de estar a la defensiva, de que no es que mis papás me atacan, no es que mis amigas me ven mal, no es que yo quiero estar con ella o yo quiero estar con él. Entonces, en esa etapa es como un mito de que se dice que los adolescentes son la etapa más rebelde, que son los que no sirven o que si no haces esto cuando seas adulto no vas a hacer esto. Y realmente una persona puede ser en esa etapa la más calmada posible o llevar de buena manera esa etapa y en la adultez ser otra persona totalmente diferente. O puede ser la más agresiva, puede ser la más a la defensiva, que esté siempre así con problemas, o no sé si ustedes tuvieron amigos de que eran los más rebeldes en el colegio, pero ya de adultos son unas personas diferentes. Entonces, saber sobrellevar también ese momento de tener apoyo de la familia, de los amigos o de su entorno. No solamente, nosotros buscamos mucho a los niños, a los adolescentes, pero nosotros ya pasamos por ahí, entonces sabemos cómo se siente y en ese momento necesita que alguien los entienda, que le diga. Yo creo que en algún momento alguien nos tuvo que haber preguntado cómo te sentís. Un adolescente no sabe,
expresar cómo se siente. Ahora que nosotros ya estamos grandes, ya sabemos cómo, no, es que me siento así, ya sabemos cómo calmarnos, tenemos un autocontrol, y en ese momento no lo tenemos, porque no sabemos qué estamos pasando. Entonces, también en nuestro lado entender un poco más, dar un poco más de apoyo. El apoyo es vital durante la adolescencia, porque si bien o mal, estar, como comentábamos anterior, lo de las redes sociales, el despertar previo de libido, viene a afectar o a dar una preadolescencia en alguien que todavía no está o no ha llegado a esa etapa. El apoyo durante esa etapa, que se nos descubre alrededor de 6 años, sí es vital para cada joven, porque ya dejamos de conocer como niños, sino que ya se vuelven jóvenes. Entonces, opinamos lo mismo, que si el apoyo debe estar ahí, ¿correcto? Sí, y lo que sucede muchas veces que, o sea, si bien es cierto, hay familias que crecen siempre unidas, y muchas veces a la mayoría de jóvenes les afecta el problema familiar, que el papá se deja, que quedan solo con sus padres, o sea, solo con su madre o solo con su padre. Muchas veces el adolescente tiende a tomar esa rebeldía, a tomar como ese rencor, y muchas veces en forma de pretexto o de expresarlo, toman malas decisiones, comienzan a probar cigarrillos, comienzan a probar las bebidas alcohólicas, y muchas veces, o sea, lastimosamente se meten a las pandillas, pues. Sí, también hacer un llamado de atención a los padres, porque el padre en sí no solamente tiene que estar pendiente cuando sea un niño o cuando está en la pubertad, también tiene que mostrar interés en sus hijos o en lo que tenga a cargo, ¿verdad? Ya sea su sobrino o lo que sea, en mostrar un apoyo, un interés. Un adolescente, cuando sí es cierto, un adolescente y estamos a la defensiva y ¿por qué quieres saber tus cosas? ¿Y por qué? Y es más encerrado. Por ejemplo, yo tengo 2 hermanas menores que su etapa de adolescencia encerradas en su mundo, o sea, su tema, todo, pero siempre estar ahí pendientes, porque si uno se descuida es cuando de repente salen con cosas, ¿verdad? O sea, que tengo esto, que puede salir embarazada. Hay padres que ni siquiera se dan cuenta que en qué etapa están sus hijos. Entonces, sí, hacer un llamado de atención a los padres, de estar pendientes también, y también si tenemos conocidos adolescentes, saber comprender, porque ellos son demasiado cerrados. O sea, no quieren decir sus cosas, no quieren hablar solo en su grupito, que solo con mi amiga, que solo con ellos, solo con ellas. Entonces, saberse que necesitan su espacio también. O sea, como toda persona necesita su espacio, pero tampoco dejarlo solo. Creo que a veces lo que se nos olvida como adultos, como papás, es de que nosotros también pasamos por esa etapa. Entonces, lo ideal sería que darle un consejo que nosotros hubiéramos necesitado en ese tiempo, que tal vez para que ellos no cometan los mismos errores y que no estén así como que le voy a contar eso a mi mamá, que no le voy a contar eso a mi papá, porque en quien deberían de confiar más sus cosas sería en uno, porque un amigo, ¿qué consejo bueno se puede dar? Si están de la misma edad, entonces están pasando como que por lo mismo. Entonces viene uno, confía más en lo que le dijo fulano o mengano, y es cuando cometen los errores. Ok, bueno, esa ha sido nuestra aportación. Esperamos que hayan disfrutado y esperamos verlos en otra ocasión. Mi nombre nuevamente es Salvador Recinos. Elena. Sergio. Iris, y ha sido un placer abordar este tema el día de hoy. Gracias.